Queridos amigos, que el Señor les bendiga. Es un placer, un gran gozo poder estar aquí compartiéndoles nuevamente un capítulo más de esta fascinante historia de los Covenanters escoceses de Johannes Gerardus Voss. El día de hoy, acompáñenme a poder dar lectura a lo que viene a ser el capítulo 3 de la parte uno de los orígenes de los Covenanters, el periodo de la Segunda Reforma, 1637-1651. Número uno, las cuatro mesas, 1637. El Consejo Privado fue convocado a reunirse en Edimburgo el 15 de noviembre de 1637. Antes de que llegara ese día, un gran número de presbiterianos leales se reunieron en la ciudad, lo que hizo que el consejo se alarmara. Cuando el consejo se reunió, pidió a los nobles que persuadieran a la gente para que regresara a sus hogares. Los nobles accedieron a ello con la condición de que algunos permanecieran en la capital como representantes del resto. Se dispuso que tantos nobles como quisieran, juntos con dos caballeros de cada condado, un ministro de cada presbiterio y un burgués de cada burgo, se organizaran como comisión para representar a todo el cuerpo de presbiterianos de Escocia. Este cuerpo debía reunirse solo en ocasiones especiales, mientras que una parte de ellos debía permanecer permanentemente en la capital para vigilar los acontecimientos. Los elegidos para permanecer en la ciudad fueron 16 personas, compuestas por 4 representantes cada una de la nobleza, la alta burguesía, los ministros y los burgueses. Como estos 4 grupos o comités se sentaban en 4 salas diferentes del edificio del Parlamento en Edimburgo, se les llegó a llamar las 4 mesas. Se dispuso, además, que un miembro de cada una de las 4 mesas constituyera una mesa suprema de 4 personas. De este modo se estableció rápidamente una organización muy eficaz. Cuando se completó las multitudes de presbiterianos que no residían en Edimburgo regresaron a sus hogares. Las 4 mesas pronto demostraron su capacidad de actividad. Se quejaron ante el Consejo Privado contra los prelados, el libro de cánones y el libro de oficio. El Consejo Privado trató de persuadirles de que abandonaran las quejas contra los prelados y presentaran solo aquellas contra los cánones y la liturgia, pero las mesas se negaron a hacerlo. Cuando el Consejo trató de evitar recibir la petición de las mesas, éstas prácticamente obligaron al Consejo a recibir a sus representantes y escuchar sus quejas. La Escocia presbiteriana estaba convencida de que si el rey tuviera un conocimiento exacto de la situación en Escocia, les proporcionaría algún alivio. Los prelados, sin embargo, y en particular el arzobispo Lowe, vieron que el rey se mantenía prejuiciado a favor de sus medidas y en contra de los presbiterianos. Lowe aconsejó al rey que usara la fuerza y declaró que si se hacía esto, los presbiterianos caerían pronto. El rey actuó siguiendo el consejo de Lowe y el 20 de febrero de 1638 se publicó en Stirling la proclamación del rey, declarando que los obispos eran acusados injustamente de ser los autores del libro de servicio y los cánones, viendo que todo lo que habían hecho en esa materia era por la autoridad y órdenes de su majestad. Además de esto, la proclamación del rey aprobaba los cánones y el libro de oración común y prohibía todas las reuniones y suscripciones contra ellos bajo pena de rebelión y ordenaba que ningún peticionario se presentara en ninguna ciudad donde se reuniera el consejo privado bajo pena de traición. Número 2. El Pacto Nacional de Escocia, 1638. La proclamación en Stirling demostró por primera vez que no solo los prelados, sino también el propio rey estaban decididos a subvertir la constitución y el culto de la Iglesia de Escocia.
Si se quería evitar el absolutismo tanto en la Iglesia como en el Estado, sería necesaria una acción inmediata, fuerte y unida. Entre los ministros, Henderson, Dixon y otros creían que la nación y la iglesia eran culpables de graves desviaciones y que no podía esperarse ningún alivio real sin arrepentimiento, confesión de pecado y una obediencia renovada a Dios y su ley. Anunciaron un ayuno público e invitaron a los ministros a pronunciar discursos sobre temas como las desviaciones de la Iglesia y la nación escocesa, la confesión de pecados y la renovación del pacto de 1580-1581. En una reunión celebrada el 26 de febrero de 1638, se determinó renovar el pacto y que el documento fuera redactado por Alexander Henderson y Johnston de Wariston y revisado por Rose, Loudon y Balmerino. Se puso gran cuidado en la preparación de la forma del pacto, se atendieron las objeciones y se revisó el conjunto para evitar herir la conciencia de alguna persona. Finalmente, todos los objetores quedaron satisfechos. El pacto finalizado constaba de tres partes. Número 1. El pacto de 1580-1561 fue transcrito literalmente. 2. Una sección legal que enumeraba los actos del Parlamento que condenaban el papismo y reconocían y ratificaban los actos de la Asamblea General. Esta sección fue compilada por Johnston. 3. La sección práctica o aplicación especial del conjunto a las circunstancias existentes redactadas por Henderson. El pacto se juró públicamente el 28 de febrero de 1638. La primera reunión se celebró al amanecer. En ese momento se leyó todo el pacto a la congregación reunida y se escucharon y contestaron todas las objeciones. Se anunció que el pacto se juraría y firmaría en la reunión de la tarde, que se celebraría en la iglesia de Greyfriars. En el momento señalado, el pacto escrito en pergamino y listo para las firmas fue presentado. La reunión se abrió con una oración de Henderson. El conde de Loudon explicó y defendió la naturaleza de la reunión, tras lo cual Johnston leyó nuevamente el pacto al pueblo. Después de esto, hubo un tiempo de silencio y luego Brooke anunció que si todavía había personas con dudas o escrúpulos, debían expresarlos y se les respondería. Loudon y Dixon estarían en la puerta oeste de la iglesia para responder a los que venían de las partes oeste y sur de Escocia, mientras que Henderson y Rose estarían en la puerta este para atender a los del norte y este. Pocos acudieron, plantearon pocas dudas y estas pocas fueron pronto resueltas. Hubo otro momento de silencio y finalmente el anciano conde de Sutherland se adelantó y firmó el documento en primer lugar. Después de esto, los nobles presentes en la iglesia firmaron por turno. Más tarde, el pacto fue firmado por los ministros y posteriormente por un gran número de personas de todas las clases sociales en toda Escocia. Mediante el Pacto Nacional de 1638, Escocia renovó la renuncia nacional al papismo, se comprometió a adherirse al presbiterianismo y demostró al rey Carlos I que no estaba por encima de la ley y que mientras respetara la ley del país podía contar con la lealtad del pueblo escocés. A veces se ha sostenido que el pacto nacional era ilegal y traicionero, pero incluso un examen casual del pacto basta para demostrar que era en uno de sus aspectos una apelación de la tiranía del rey a la ley del país. No se puede negar que el pacto era un acuerdo para resistir a la tiranía, pero esto no podía ser ilegal ni traición, porque Escocia estaba constituida como una monarquía limitada y no absoluta. Número 3. Oposición real a la reforma eclesiástica, 1638. El pacto fue firmado el 28 de febrero de 1638 y la Asamblea General se reunió el 21 de noviembre del mismo año. Los meses intermedios fueron un periodo de conflicto entre el rey Carlos I y el partido del pacto en Escocia. El rey designó al marqués de Hamilton como alto comisionado real para representarlo en el trato con el pueblo escocés.
El 16 de mayo, el rey envió a Hamilton instrucciones contenidas en 28 puntos, concluyendo con estas palabras: si no puedes, por los medios que te hemos prescrito, hacer que los refractarios y sediciosos vuelvan a la debida obediencia, no solo te damos autoridad, sino que te ordenamos que uses cualquier acto hostil en su contra. Por lo cual, no solo te mantendremos indemne, sino que consideraremos esto como un servicio aceptable hecho a nosotros. El 11 de junio, el rey escribió nuevamente a Hamilton y declaró: prefiero morir antes que ceder a esas demandas impertinentes y condenables, como las ha llamado acertadamente, porque es lo mismo que aceptar no ser rey en muy poco tiempo. A esta carta se añadió una postdata. Dada la situación actual, no espero que declares a los adherentes al pacto como traidores hasta que hayas recibido noticias de que mi flota ha zarpado hacia Escocia. Aunque hayan pasado tus 6 semanas, en resumen, gana tiempo por todos los medios honestos que puedas sin abandonar tus fundamentos. 2 días después, el rey envió otra carta a Hamilton en la que escribió: una de las principales cosas que debes intentar ahora es conseguir que un número considerable de jueces y abogados den su opinión de que el pacto es, al menos, ilegal, si no traicionero. De este modo tienes mi aprobación en varias formas. El 28 de junio se emitió una proclamación real que fue leída el 4 de julio en Edimburgo. En esta proclamación, el rey parecía hacer algunas concesiones a los pactantes. Por lo presente, aseguramos a todos los hombres que no presionaremos ni ahora ni en el futuro la práctica de los cánones y el libro de servicio, excepto de una manera justa y legal que satisfaga a todos nuestros amados súbditos. Sin embargo, los pactantes sospecharon que esto era solo una estrategia para ganar tiempo. Estaban preparados y leyeron una protesta inmediatamente después de la lectura de la proclamación del rey. El 9 de septiembre se emitió otra proclamación real que aparentemente concedía todo lo que los pactantes deseaban. Una asamblea general libre sería convocada, seguida de un parlamento libre. El libro de los cánones, el libro de oración común, la corte de alta comisión y los artículos de Per serían abolidos. A la asamblea general se le permitiría juzgar a los prelados. El rey se mostraría favorable hacia los pactantes y quienes habían estado en su contra serían perdonados. Que esta proclamación era insincera se demuestra por el hecho de que el 20 de octubre el rey escribió a Hamilton diciendo que no creía que el gobierno episcopal estuviera en grave peligro en Escocia, y también por el hecho de que cuando se reunió la Asamblea General, el comisionado del rey se negó a aprobar el juicio a los prelados. El 22 de septiembre los pactantes respondieron a la proclamación del rey del 9 de septiembre con un documento titulado la protesta de los nobles, varones, caballeros, burgueses, ministros y comunes. Señalaron que la Asamblea General propuesta no sería realmente libre para actuar. Enumeraron 15 razones por las cuales la proclamación del rey no podía satisfacerles y presentaron 7 protestas. La protesta fue leída por Archibald Johnston en Edimburgo el 20 de octubre, en donde el rey escribió a Hamilton: por tu carta del 27 de septiembre veo que la malignidad de los pactantes es mayor que nunca. Diré con confianza que, hasta que al menos los adherentes a esta última protesta sean declarados traidores, nada irá como debería en ese reino. En cuanto al peligro que corre el gobierno episcopal, no lo considero tan grave como tú. El rey hablaba un lenguaje en sus proclamaciones dirigidas a los pactantes y un lenguaje completamente diferente en sus cartas secretas a su comisionado en Escocia. Número 4. La Asamblea General de 1638. La Asamblea General se reunió en la Catedral de Glasgow el miércoles 21 de noviembre de 1638. Estaba compuesta por 140 ministros, 2 profesores y 98 ancianos gobernantes. De estos ancianos, 17 eran nobles, 9 eran caballeros y el resto propietarios de tierras y burgueses. La asamblea sesionó hasta el 20 de diciembre e inició una reforma completa de la Iglesia de Escocia. Esta fue la primera asamblea general libre en 36 años. En 1606, 1608,
1610, 1616, 1617 y 1618 se celebraron asambleas nominales, pero estas no fueron libres ya que estaban completamente controladas por el Estado y posteriormente fueron declaradas nulas y sin efecto. La asamblea procedió al juicio de los prelados y los convocó para comparecer ante su tribunal. Los prelados se negaron a presentarse y rechazaron la autoridad de la asamblea mediante un documento titulado La declinatoria y protesta de los arzobispos y obispos de la Iglesia de Escocia y otros adherentes contra la pretendida asamblea general en Glasgow 1638. En este escrito, los prelados declararon que la reunión era totalmente ilegal y desordenada y por lo tanto no asistirían. Tras esta negativa, el moderador Alexander Henderson preguntó a la asamblea si se consideraba un tribunal competente para juzgar a los prelados. En ese momento, el comisionado del rey prohibió que continuaran los procedimientos y ordenó la disolución inmediata de la asamblea. Hamilton, en nombre del rey, solicitó a Henderson que disolviera la reunión con una oración, y cuando Henderson se negó, Hamilton mismo declaró la disolución de la asamblea y prohibió cualquier sesión adicional. Esto ocurrió el 29 de noviembre. La asamblea, sin embargo, se negó a disolverse y preparó una protesta contra la proclamación del comisionado del rey que disolvía la asamblea. Ese mismo día se emitió una proclamación real contra la asamblea, calificándola de pretendida asamblea y a sus miembros como pretendidos comisionados, ordenándoles abandonar la ciudad en un plazo de 24 horas. A pesar de estas amenazas, la asamblea no se dejó intimidar y continuó reuniéndose durante 3 semanas más. Cuando finalmente se levantó la sesión, la asamblea había llevado a cabo una reforma extensa de la iglesia. Se declaró ilegal el episcopado y se restauró el sistema presbiteriano. Los obispos y arzobispos fueron excomulgados. Los artículos de Per fueron declarados ilícitos. La asamblea condenó el libro de cánones, la liturgia, el libro de ordenación y la corte de alta comisión. También se declaró nulas y sin efecto las asambleas celebradas entre 1606 y 1618 debido a la interferencia real en su libertad. La asamblea reafirmó la libertad y autoridad de la iglesia, renunció a las corrupciones erastianas, preláticas y sacramentales y se declaró valientemente en contra del abuso tiránico del poder tanto en la iglesia como en el Estado. Número 5. Persistente oposición real a la reforma. La Asamblea General nuevamente se reunió en agosto de 1639 y emitió una carta que enumeraba 6 causas de los males pasados de esta iglesia, como sigue. Número 1. La imposición forzada de la liturgia sobre la iglesia. 2. Los artículos de Perth. 3. La sustitución del gobierno de las asambleas generales por prelados. 4. Los poderes civiles de los prelados. 5. Las asambleas corruptas. 6. La falta de asambleas libres y debidamente constituidas. Este acta fue aprobada por voto unánime de la Asamblea General y el comisionado del rey prometió entregar al secretario su consentimiento por escrito. Mientras tanto, el rey Carlos I comenzaba a alarmarse por la situación en Escocia. En 1639 marchó con sus fuerzas hacia Escocia y distribuyó un documento llamado la Breve Declaración, en el que justificaba el uso de la Fuerza Armada contra Escocia, hablaba de su derecho divino y calificaba el pacto como una conspiración. Declaró que el pacto no podía ser con Dios, siendo contra nosotros el ungido del Señor sobre ellos. Más tarde, ese año apareció la Gran Declaración, un documento aún más violento que la Breve Declaración. Los escoceses se prepararon para defender su país e iglesia contra el rey y levantaron un ejército con este propósito. Los pactantes, bajo el mando del general Leslie, acamparon en Dunslow, a unas 6 millas de las fuerzas del rey. En esta ocasión se hizo por primera vez el estandarte azul de los pactantes, que mostraba las armas nacionales y también las palabras por la corona y el pacto de Cristo en letras doradas. Cuando el rey Carlos vio la determinación de los escoceses, decidió negociar con ellos. Se firmó un tratado el 18 de junio, después del cual las fuerzas de ambos bandos se disolvieron. Por este tratado, el rey acordó
y entre otras cosas que se celebraría una asamblea general y un parlamento en Edimburgo en agosto para resolver los asuntos de la Iglesia y la nación. Cuando la asamblea general se reunió al año siguiente, agosto de 1640, decretó que las personas que habían suscrito el pacto y luego hablaran en su contra debían ser sometidas a censuras eclesiásticas. Un ministro sería depuesto y posteriormente excomulgado. Un laico sería disciplinado por el perjurio. En 1641 el Parlamento escocés convirtió el pacto en una prueba civil. Nadie podía ocupar un escaño en el Parlamento hasta haber suscrito el pacto. Varios nobles fueron excluidos de la Cámara del Parlamento hasta que firmaron el pacto. Ese mismo Parlamento ratificó la acción de la Asamblea General que abolía el episcopado, aprobó el pacto y restauró en el libro de las leyes la Gran Carta del Presbiterio de 1592. Número 6. La Liga y Pacto Solemne, 1643. El Parlamento Largo de Inglaterra comenzó en 1640. Para 1642 Inglaterra estaba inmersa en una guerra civil entre el rey y el Parlamento. En agosto de 1643 el Parlamento de Inglaterra propuso a los estados de Escocia y también a la Asamblea General de la Iglesia de Escocia que Escocia entrara en una unión militar recíproca con el partido parlamentario en Inglaterra. Sin embargo, la Iglesia de Escocia prefirió un vínculo religioso antes que una unión militar o civil. El resultado fue la redacción de la Liga y Pacto Solemne. Este documento fue elaborado por Alexander Henderson y el 17 de agosto de 1643 fue aprobado por la Iglesia de Escocia. Posteriormente fue enviado a Inglaterra, donde 3 ligeros cambios fue jurado públicamente y firmado por la Cámara de los Comunes y la Asamblea de Westminster en una reunión conjunta. Luego, el Pacto y Liga Solemne fueron devueltos a Escocia, donde fue jurado y firmado por la Comisión de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia y el Comité de la Convención de los Estados del Parlamento de Escocia. Más tarde fue jurado y firmado con gran unanimidad por todas las clases sociales de Escocia, excepto por aquellos que favorecían el episcopado en la Iglesia y el absolutismo en el Estado. El Pacto y Liga Solemne establecían la preservación de la religión reformada en Escocia y la reforma de la religión en Inglaterra e Irlanda conforme a la palabra de Dios y al ejemplo de las mejores iglesias reformadas. Además, comprometía a las partes a extirpar el papismo y el episcopado. Aunque el pacto no especificaba la naturaleza exacta de la reforma deseada, ni definía cuáles eran las mejores iglesias reformadas, se entendía generalmente que se refería a aquellas que seguían el sistema de gobierno presbiteriano, ya que la Iglesia de Escocia sostenía que el presbiterianismo era el único sistema de gobierno eclesiástico establecido en la palabra de Dios. En 1644, la Asamblea General decretó que los ministros debían identificar a las personas disidentes al Pacto Nacional o al Pacto y Ligas Solemnes que ingresaran a los límites de sus parroquias para que fueran reportadas a los presbiterios u otros tribunales eclesiásticos. Cuando el rey Carlos I se rindió al ejército escocés en 1646, declaró su desaprobación del pacto y liga solemne. En Escocia se promulgaron regulaciones para que un gran número de personas firmara o aprobara el documento. En 1651, el reverendo James Guthrie declaró que una de las causas de la ira del Señor contra Escocia era la ignorancia y la falta de sinceridad de muchos al tomar los pactos. Muchos tomaron el pacto nacional siguiendo el ejemplo de otros, ya que se consideraba digno de alabanza e encomiable después de una deficiencia como la que entonces existía en la tierra. Comprometerse en tal deber y ser contados entre los reparadores de la brecha. Muchos tomaron el pacto solemne y liga por temor, porque negarse a tomarlo implicaba tanto censuras eclesiásticas como civiles, y por lo tanto eligieron arriesgarse con el juramento de Dios antes que enfrentar estos riesgos entre los hombres. Guthrie también señaló que una de las faltas especiales de los ministros de Escocia era admitir superficialmente a todos los pactos y hacer un reconocimiento solemne sin tomarse suficiente tiempo para instruir e informar a las personas sobre las cosas contenidas en ellos. El testimonio de Guthrie de que muchos tomaron los pactos como una mera formalidad
o como una fe implícita en el mejor de los casos, no es difícil de creer si se considera que dicha suscripción era requerida para los estudiantes que ingresaban a las universidades, para todos los que recibían la cena del Señor por primera vez, así como para otras clases especiales de personas. Más tarde, los escoceses instaron a Carlos II a firmar los pactos, aun cuando algunos de ellos estaban seguros de que actuaban con hipocresía. Los líderes del presbiterianismo escocés aún no habían aprendido que la suscripción de un pacto religioso, para ser honesta, debía ser voluntaria y no el resultado de presión externa de ningún tipo. Guthrie justificó la imposición de censuras eclesiásticas y civiles a quienes se negaban a firmar el pacto y liga solemne, pero también reconoció que la falta de sinceridad en muchos de los que tomaron era una causa de la ira del Señor. Parece extraño que ni él ni aparentemente nadie más en ese tiempo pudiera ver que cuando negarse a tomar el pacto implicaba censuras civiles, era necesario una extraordinaria fuerza de carácter y una honestidad incorruptible para rechazarlo. Es difícil evitar la conclusión de que el Parlamento de Escocia y la Asamblea General, aunque de manera no intencional, tentaron a muchos a aceptar los pactos de forma deshonesta, descuidada o al menos implícita. Ciertamente, Escocia profesaba ser una nación reformada. Una nación de este tipo tiene derecho por acto voluntario a hacer un test religioso, un requisito esencial para ocupar un cargo público bajo su constitución. Sin embargo, cuando por ejemplo nadie podía ingresar a una institución de educación superior como estudiante sin aceptar el pacto, se concluye que el celo de los líderes del pacto superó su sabiduría y que colocaron una fuerte tentación hacia la deshonestidad o a la fe implícita en los caminos de muchos en la tierra. Número 7. La Asamblea de Westminster, 1643-1649. El 1 de junio de 1642, el Parlamento Largo de Inglaterra aprobó una ley para convocar una asamblea de divinos con el propósito de consultar con el Parlamento. Esta ley, junto con otras dos similares, no obtuvo el consentimiento del rey. Finalmente, en 1643, el Parlamento convocó otra asamblea mediante una ordenanza parlamentaria que no requería el consentimiento real. La asamblea fue convocada para reunirse el 1 de julio de 1643 con el objetivo de asesorar al Parlamento en la organización del gobierno de la Iglesia de Inglaterra según las Escrituras y de clarificar la doctrina de la Iglesia de Inglaterra y de toda calumnia y difamación falsa. Después de varias semanas de sesiones se agregaron comisionados de la Iglesia de Escocia a la Asamblea. Los comisionados escoceses originalmente designados incluyeron a 4 ministros: Rutherford, Douglas, Bailey y Gillespie, y 3 ancianos gobernantes: John, Lord Maitland, luego duque de Lauderdale, Archibald Johnston de Warriston y John, conde de Cassilis. Más adelante, en la historia de la Asamblea se añadieron otros comisionados escoceses. Además de los comisionados escoceses, la Asamblea contó con aproximadamente 150 miembros, de los cuales unos 30 eran miembros del Parlamento y el resto ministros que representaban las diversas facciones de la Iglesia de Inglaterra, con la excepción del partido romanizante del arzobispo Lowe. Antes de la fecha establecida para la primera reunión, el rey Carlos I prohibió la asamblea mediante una proclamación. Sin embargo, un gran número de los designados se reunió a pesar de la prohibición del rey y procedió con los trabajos. Aunque la Asamblea de Westminster pertenece principalmente a la historia de la Iglesia inglesa más que a la escocesa, la Iglesia de Escocia cooperó en este proyecto y el trabajo de la Asamblea ha tenido un impacto más duradero en Escocia que en Inglaterra. Los principales estándares doctrinales de todas las ramas del presbiterianismo escocés hasta el día de hoy fueron formulados por la Asamblea de Divinos de Westminster. Los estándares preparados incluyen una forma de gobierno presbiteriano de la Iglesia, un directorio para la adoración pública de Dios, la famosa confesión de fe y los catecismos mayor y menor. Todos estos documentos fueron preparados como parte de la uniformidad convenida en religión entre las iglesias de Cristo en los reinos de Escocia, Inglaterra e Irlanda.
La Asamblea de Westminster sesionó desde 1643 hasta 1649 y luego se convirtió en un comité para la examinación de ministros, función que continuó desempeñando hasta 1552, cuando fue disuelta tras la disolución del Parlamento Largo por Cromwell. Los estándares de Westminster fueron adoptados en su totalidad por la Asamblea General de la Iglesia de Escocia, y la Confesión de Fe, los Catecismos y el Directorio para la Adoración fueron ratificados por el Parlamento escocés. La Confesión de Fe, que había sido el estándar doctrinal de la Iglesia de Escocia de 1560, fue reemplazada por la adopción de la Confesión de Westminster en 1647. La Constitución otorgada a la Iglesia de Escocia mediante la adopción de los estándares de Westminster fue eminentemente reformada en tres aspectos: doctrina, adoración y organización. La noción moderna de que mientras la doctrina debe ser bíblica, la adoración y la organización son cuestiones indiferentes que pueden ser ajustadas según la conveniencia o preferencia humana, era completamente ajena a la Asamblea de Westminster y a la Iglesia de Escocia durante el periodo de la Segunda Reforma. Se hizo gran énfasis en la importancia de formas bíblicas de adoración y organización. Probablemente la Iglesia de Escocia ha sufrido más que cualquier otra rama de la Iglesia cristiana a lo largo de los siglos debido a su insistencia en una forma pura y bíblica de organización. Es notable que cuando la Confesión de Fe fue adoptada por la Asamblea General en 1647, se establecieron cuidadosamente dos reservas. Primero, que el hecho de no mencionar en esta confesión los diferentes tipos de oficiales eclesiásticos y asambleas no será perjudicial para la verdad de Cristo en estos puntos, los cuales serán expresados completamente en el directorio de gobierno. Segundo, que la Asamblea entiende algunas partes del segundo artículo del capítulo 31 solo en relación con iglesias no establecidas o constituidas en términos de gobierno, y que aunque en tales iglesias un sínodo de ministros y otras personas adecuadas puede ser convocado por la autoridad y designación del magistrado, sin otro llamado para consultar y aconsejar sobre asuntos de religión, y aunque de igual manera los ministros de Cristo sin delegación de sus iglesias puedan reunirse sinódicamente por sí mismos en virtud de su oficio en tales iglesias aún no constituidas, ninguna de estas cosas debe hacerse en iglesias ya establecidas y constituidas. Estas reservas muestran el énfasis de la Iglesia de Escocia en una organización bíblica y el gran cuidado en no comprometer a la Iglesia con nada en la confesión que pudiera entenderse en un sentido erastiano. Número 8. El compromiso, 1648. El monárquico más destacado de Escocia era el duque de Hamilton. Aunque Carlos I era prisionero del Parlamento inglés, los escoceses mantenían su lealtad al rey y estaban dispuestos a ayudarlo, siempre que no violaran el pacto y liga solemne. En diciembre de 1647, un grupo de nobles escoceses visitó en secreto al rey en la isla de Wight y firmaron con él un tratado secreto. En este acuerdo, Hamilton y su grupo se comprometieron a levantar un ejército en Escocia para ayudar al rey en su intento por recuperar el trono de Inglaterra. El rey, por su parte, prometió permitir que el pacto y liga solemne fueran sancionados por el Parlamento y apoyar al gobierno presbiteriano en sus dominios durante 3 años. Después de ese periodo, el tipo de gobierno eclesiástico sería determinado por una asamblea de teólogos asistida por 20 comisionados nominados por él mismo. Además, el rey se comprometió a suprimir el cisma y la herejía. Este tratado se conoció como el Compromiso, y Hamilton y los nobles que se unieron a él fueron conocidos como los comprometidos. Cuando el compromiso comenzó a ser conocido públicamente en Escocia a principios de 1648, muchos de los pactantes se opusieron al plan. En marzo, los términos del tratado fueron revelados al Parlamento, lo que desató una violenta controversia. La comisión de la Asamblea General se reunió y emitió una declaración que calificaba el compromiso como pecaminoso, señalando que implicaba perjurio al violar los votos del pacto y que atraería el desagrado de Dios sobre la Iglesia y la nación de Escocia. Sin embargo, los realistas controlaban el Parlamento escocés,
por lo que las protestas de los pactantes más estrictos fueron ignoradas y la nación se embarcó en un curso que finalmente trajo ruina a Escocia. El Parlamento aprobó una ley que requería que todos los súbditos firmaran un acuerdo en apoyo del compromiso. Cuando la Asamblea General se reunió en julio de 1648, aprobó la declaración de la Comisión de la Asamblea y condenó el acto del Parlamento que exigía el apoyo al compromiso. La Asamblea también advirtió a todos los miembros de la Iglesia de Escocia sobre la ilegalidad y los peligros del compromiso y aprobó un acto de censura contra todos los ministros que lo hubieran apoyado o que hubieran descuidado advertir sobre su pecaminosidad. Además, se envió una carta al rey afirmando la pecaminosidad del compromiso, indicando que las concesiones que había prometido no eran adecuadas y solicitándole que cumpliera con el pacto para que pudieran apoyarlo y defenderlo coherentemente. El ejército levantado para el compromiso marchó hacia Inglaterra para luchar en las batallas del rey, pero fue derrotado por Cromwell. Hamilton, el comandante, fue ahorcado. El compromiso fracasó en su propósito y no logró nada. Sin embargo, tuvo el efecto de introducir una cuña de división en las hasta entonces filas unidas de los pactantes. Número 9. El Acta de las Clases, 1649. El fracaso del compromiso provocó un cambio político en Escocia. Los pactantes estrictos lograron tomar el control del Parlamento, que hasta entonces había estado en manos de los comprometidos con el rey. Los pactantes pudieron convencer a Cromwell de que habían estado en contra del compromiso, lo que evitó hostilidades entre Cromwell y Escocia por el momento. El 4 de enero de 1649, el Parlamento aprobó el Acta de las Clases que declaraba a los comprometidos como malignantes e inelegibles para ocupar cargos públicos. El acta enumeraba 4 clases de personas inelegibles para ocupar cargos públicos, clasificándolas según el grado de su descalificación. Asimismo, el ejército fue depurado de todas las personas que habían participado en el compromiso o que eran sospechosas de ser malignantes, es decir, de oponerse a los pactos. El acta de las clases a veces ha sido considerada una medida intolerante e irrazonable, pero es importante recordar que se trataba de un tiempo de gran peligro público y que el propósito de la ley era preservar la seguridad de la nación al mantener fuera de los cargos públicos a hombres que sabía que se oponían a los principios reconocidos y a las obligaciones sagradas de la nación. Tampoco debe olvidarse que Escocia profesaba ser una nación cristiana y reformada, y como tal poseía un derecho incuestionable a determinar qué clases de hombres eran inapropiadas para ser gobernantes en una nación de este tipo. La filosofía que sustentaba el Acta de las Clases era la filosofía del gobierno civil cristiano, y este tipo de gobierno no puede continuar existiendo en un mundo impío sin la provisión de pruebas religiosas para el acceso a los cargos públicos. 10. Negociaciones con Carlos II, 1650. El rey Carlos I fue ejecutado por el Parlamento inglés en 1649. Sin duda, el intento de los escoceses de ayudarlo mediante el compromiso apresuró su trágico final. A principios de 1650, el Parlamento escocés envió comisionados al continente para conferenciar con Carlos II sobre la base de los pactos. Carlos zarpó hacia Escocia y se embarcó el 16 de junio de 1650, pero no antes de haber suscrito al pacto y liga solemne. Acompañaban a Carlos varios hombres a quienes el acta de las clases habían excluido de posiciones de responsabilidad pública. En agosto, Carlos firmó una declaración en la que renunciaba al papismo y al episcopado y profesaba su adhesión al pacto y liga solemne. Sin embargo, a la luz de eventos posteriores, es casi seguro que Carlos actuaba de manera hipócrita y que estaba dispuesto a firmar o jurar cualquier cosa que le ayudara a promover sus propios intereses. Incluso en 1650, algunos de los líderes pactantes sospechaban de la falta de sinceridad de Carlos, pero la mayoría parecía dispuesta a aceptar una mera aceptación técnica de los pactos por parte del rey, sin ninguna evidencia real de un compromiso sincero y genuino con los lazos pactados que la Iglesia
y la nación escocesa se habían jurado cumplir. Esta disposición a recibir a Carlos II resultó ser la perdición de Escocia, ya que pronto provocó una invasión por parte de Cromwell, que no podía tolerar a un Estuardo y enemigo de la mancomunidad en el trono de Escocia. Si te ha gustado este capítulo, no olvides darle like y suscribirte para estar pendiente de los próximos capítulos de este fascinante libro de los pactantes escoceses de Johannes Gerardus Voss. Que el Señor les bendiga.